Lara desafió al poderoso jeque Khalid al-Fahim al negarse a inclinarse ante él. Lo que comenzó como un castigo se convirtió en un juego de voluntades, donde el deseo y el orgullo se enfrentan. Él quiere dominarla, ella jura que nunca cederá. Pero, ¿cómo huir de algo que ya está dentro de ti? ¿Y si fueras tú en su lugar? ¿Huirías o te rendirías? En la vasta extensión dorada del desierto, donde el sol castigaba las dunas sin piedad, el reino de Almazar se alzaba imponente, un refugio de riquezas y poder. El jeque Khalid al-Fahim gobernaba como un soberano absoluto. Su palabra era ley, su presencia era reverenciada. Los hombres le temían, las mujeres lo deseaban, y nadie osaba cuestionar su autoridad. El palacio, una joya en el corazón del desierto, era un templo de opulencia, donde historias de amor y pasión se entrelazaban entre los corredores de mármol frío y tapices bordados a mano. Para muchos, Almazar era un reino de sueños, pero para Khalid era un imperio construido con fuerza y mantenido con miedo. Cada año, una celebración grandiosa reunía a los nobles del reino, comerciantes influyentes y visitantes de tierras lejanas. El salón principal se iluminaba con la luz titilante de cientos de antorchas, mientras músicos tocaban melodías hipnóticas. La fiesta era un espectáculo de lujo y seducción, donde los corazones entrelazados de las parejas flotaban entre los bailes sensuales y las miradas cargadas de intenciones. Pero aquella noche, una mirada diferente llamó la atención de Khalid. No una mirada de deseo o sumisión, sino de absoluto desinterés. Ella estaba allí, entre los invitados, sin encajar en la escena como las demás mujeres. Lara Andrews, una extranjera de piel clara y ojos inquisitivos, se mantenía erguida, sin bajar la cabeza como lo hacían las mujeres locales ante el poderoso jeque. Mientras las otras suspiraban al verlo, ella solo lo analizaba, como si estuviera frente a un hombre común. ¿Era aquello un insulto? ¿Una provocación? Para Khalid era algo más intrigante, un desafío inesperado. Nunca había sido ignorado por ninguna mujer. La sangre del jeque hervía, no por deseo, sino por orgullo herido. ¿Qué tipo de mujer osaría apartar la mirada de él? El juego entre los dos comenzaba ahí, sin que Lara lo supiera. Se acercó, esperando una reverencia que nunca llegó. Su corazón se aceleró, no por pasión, sino por irritación. La voz de ella, firme y serena, contrastaba con la delicadeza de sus facciones. Khalid jamás había conocido a alguien así. El jeque, acostumbrado a decidir el destino de todos a su alrededor, no dudó. Ordenó con un simple movimiento de mano que Lara fuera llevada al palacio. Los guardias, entrenados para obedecer sin cuestionar, partieron para cumplir el deseo del soberano. Para Khalid era simple. Ella aprendería a respetarlo. Lara sintió el toque áspero de las manos de los guardias alrededor de sus brazos, pero no se dejó intimidar. Su voz cortó el silencio del salón con firmeza, exigiendo explicaciones. Sin embargo, los soldados ignoraron sus palabras, arrastrándola afuera sin ceremonia. El jeque Khalid, sentado en el trono, observaba la escena con un brillo frío en los ojos. Esperaba que ella cediera, que temiera su autoridad, pero en lugar de eso, Lara levantó el mentón, desafiándolo con una mirada cargada de furia. Ninguna mujer jamás había cuestionado sus órdenes de esa forma. Su arrogancia lo irritaba, pero había algo más, algo que aún no lograba nombrar. Cuando finalmente llegaron al palacio, Lara fue conducida a una lujosa habitación, decorada con finas sedas y oro reluciente. Pero para ella, aquello no era un cuarto, era una prisión. Intentó salir, empujando la puerta de madera maciza, pero los guardias permanecieron inmóviles del otro lado. Respirando hondo, se giró, evaluando el ambiente. No había rejas ni cadenas, solo muebles opulentos y cortinas ondeantes. Pero seguía siendo un cautiverio, sin importar la belleza que lo rodeaba. La sensación de estar acorralada hacía que su corazón se acelerara. Horas pasaron y nadie le dirigió una sola palabra. Lara gritaba, golpeaba la puerta, pero el silencio reinaba. Si intentaban doblegarla mediante el aislamiento, no sería tan fácil.
Desde pequeña, había aprendido que el miedo solo vence a quien lo alimenta. Se sentó en el borde de la cama, cruzó los brazos y cerró los ojos. No sería manipulada. No se convertiría en un peón en el juego de aquel hombre. Khalid podía tener poder, dinero e influencia, pero no controlaría su mente. Al otro lado del palacio, Khalid observaba a través de los grandes ventanales de vidrio. Ella no lloraba, no suplicaba, no mostraba miedo. Cualquier otra mujer ya habría sucumbido a la desesperación, pero Lara permanecía impasible. Aquello lo intrigaba de una manera que nunca antes había experimentado. Su orgullo le ordenaba castigarla, enseñarle a respetar su autoridad, pero, por primera vez, dudó. ¿Qué había en ella que lo hacía cuestionar su propia decisión? En la quietud de la noche, Khalid caminó hasta la puerta de la habitación y se quedó allí, escuchando la tranquila respiración de Lara al otro lado. Podía enviarla de vuelta a Occidente, acabar con aquella historia en ese mismo instante. Pero no, algo lo detenía. Tal vez era el recuerdo de su mirada, desafiante, intrépida. Khalid cruzaba el salón de mármol con pasos pesados, su rostro inexpresivo ocultando la creciente frustración. Esperaba que, después de algunos días confinada, Lara se rindiera, admitiera su posición y pidiera disculpas. Pero ella permanecía firme. Ni una lágrima, ni una mirada suplicante de clemencia. Solo silencio y resistencia. Esto era nuevo para él. Como un hombre acostumbrado a doblegar voluntades con un simple gesto, la rebeldía de aquella extranjera era una espina clavada en su orgullo. Algo dentro de él le decía que era más que una cuestión de control. Era un juego, un enfrentamiento de almas. Lara, al otro lado de las imponentes paredes, se negaba a ceder. Sentada frente a la gran ventana arqueada, observaba el desierto que se extendía más allá del horizonte. Cada grano de arena parecía un recordatorio cruel de su situación. No era solo un secuestro, era una disputa de poder. Khalid quería que ella cediera, pero ella no le daría ese placer. ¿Qué haría él si se diera cuenta de que su fortaleza venía del hecho de que no lo necesitaba? Con cada día encerrada, Lara descubría que el miedo estaba siendo reemplazado por algo aún más peligroso: curiosidad. Y entonces, algo inesperado ocurrió. Por primera vez, Khalid cuestionó su propia conducta. Él, que nunca dudaba de sus decisiones, comenzó a preguntarse si había cruzado un límite. Secuestrar a una mujer solo porque su ego había sido herido, eso no concordaba con el hombre que él creía ser. Pero ¿por qué esta duda surgía solo ahora? ¿Por qué Lara lograba hacerle enfrentar sus propias fallas? Su orgullo le gritaba que debía mantenerla allí hasta que admitiera que estaba equivocada, pero una voz interna, una que no escuchaba desde hacía mucho tiempo, le decía que quizá el error era suyo. La decisión de liberarla llegó en un impulso. No quería parecer débil, pero algo dentro de él le decía que no podía retenerla contra su voluntad. Llamó a uno de sus guardias y ordenó que la puerta fuera desbloqueada. El hombre vaciló, sorprendido por la orden inesperada, pero no se atrevió a cuestionarlo. Lara no debía estar allí. Merecía irse. Lo que Khalid no percibió en ese instante era que, al liberarla, estaba creando un lazo aún más profundo entre los dos. Un lazo que ni siquiera él mismo podría romper. Cuando Lara supo que era libre, su primer instinto fue huir lo más rápido posible. Pero antes de que pudiera atravesar los inmensos portones del palacio, Khalid la llamó por última vez. No explicó los motivos de su repentino cambio. No pidió disculpas. En su lugar hizo una invitación, una cena, solo una conversación. Un encuentro sin barreras ni imposiciones. Era una petición inusual para un hombre como él, y por alguna razón, Lara dudó. Lara volvió al hotel con pasos rápidos, pero con la mente inquieta. Estaba libre, libre para salir de aquel país, olvidar todo y nunca más pensar en el arrogante jeque que había decidido jugar con su destino. Pero algo dentro de ella parecía discrepar. La inesperada invitación de Khalid no salía de su cabeza. ¿Desde cuándo un hombre como él cedía, reconocía un error, ofrecía una elección? Era imposible no preguntarse qué significaba aquella cena.
Tal vez solo fuera orgullo, o tal vez algo más peligroso estuviera surgiendo. Exhausta, se dejó caer en la cama, intentando alejar los pensamientos. Pero esa noche, su subconsciente traicionó su lógica. El sueño llegó como un incendio, quemando cualquier rastro de racionalidad. Lara se veía en los brazos de Khalid, sus ojos intensos devorándola como una tormenta de arena en el desierto. El toque de él, cálido y posesivo, hacía que su cuerpo se estremeciera, y por primera vez se permitía ser vulnerable. En el sueño no había arrogancia, no había imposición, había deseo, había un corazón latiendo junto al suyo. Al despertar con el corazón acelerado, Lara necesitó algunos segundos para entender que todo había sido fruto de su imaginación. Pero la sensación era real. El calor aún ardía en su piel, el sabor del beso que no sucedió aún flotaba en sus labios. Pasó las manos por el rostro frustrada. ¿Cómo era posible? ¿Cómo alguien que debería provocarle solo aversión estaba invadiendo sus pensamientos de esa manera? No tenía sentido. No podía tener sentido. Pero entonces, ¿por qué sentía esa necesidad irracional de ver a Khalid nuevamente? Se levantó, abrió las cortinas y contempló el horizonte. El sol nacía en el desierto, tiñéndolo todo de dorado. Lara respiró hondo, intentando poner orden en el torbellino dentro de ella. Siempre se había enorgullecido de ser lógica, práctica, dueña de su propio destino. Pero en ese momento, nada parecía estar bajo su control. Había algo en ese hombre que despertaba su lado más primitivo, como si, incluso en contra de su voluntad, sus corazones entrelazados ya hubieran elegido un camino. En el fondo, sabía que la decisión correcta era ignorarlo, tomar el primer vuelo a casa y enterrar esta historia antes de que fuera demasiado tarde. Pero, ¿y si estaba equivocada? ¿Y si hubiera algo más detrás de aquella mirada intensa? La cena podría ser solo un encuentro formal, o podría ser el inicio de algo que cambiaría su vida para siempre. Lara cerró los ojos y respiró hondo. Entonces, tomó el teléfono y confirmó su presencia. El palacio brillaba bajo la luz plateada de la luna, sus imponentes torres proyectando sombras elegantes sobre el desierto. Lara llegó con cautela, sintiendo su corazón latir más fuerte a cada paso que daba hacia la entrada. Khalid la esperaba en el gran salón, pero esta vez no había guardias alrededor, ni una expresión de superioridad en su rostro. La recibió con una sonrisa contenida, un gesto sutil pero poderoso. El sheik, que antes la veía como un desafío, ahora parecía decidido a mostrar un lado diferente, un lado que Lara no sabía si quería conocer. La cena fue servida en una de las terrazas del palacio, donde la brisa cálida de la noche hacía que el ambiente fuera aún más íntimo. Entre copas de vino y platos exóticos, los dos se enfrentaban de una manera nueva, a través de las palabras. Lara no dudaba en cuestionar su cultura, las estrictas reglas que gobernaban Al-Mazar. Khalid, por su parte, la escuchaba con atención, respondiendo sin la arrogancia de antes. Por primera vez, parecían solo un hombre y una mujer tratando de entenderse el uno al otro. El silencio entre frases estaba cargado de algo no dicho, algo que ambos temían nombrar. Al final de la cena, Khalid la llevó hasta el balcón, donde la inmensidad del desierto se extendía como un océano dorado. El perfume de las rosas del jardín real se mezclaba con el aroma de la noche, creando un ambiente casi mágico. Lara se apoyó en la barandilla, sintiendo cómo la tensión aumentaba. Sabía que ese momento llegaría. Khalid se acercó, con los ojos fijos en ella, la expresión indescifrable. «Dices que soy un hombre poderoso, pero hay algo que ni siquiera yo puedo controlar», murmuró. «El corazón de una mujer». Lara entrecerró los ojos, evaluándolo. «Al menos reconoces eso», respondió con una voz más suave de lo que pretendía. Khalid sonrió de lado, un brillo peligroso en sus ojos. «¿Pero tú?», provocó. «¿Puedes controlar lo que sientes ahora?». El aire entre ellos parecía más denso, cargado de algo irresistible. Entonces él se inclinó, sus labios a milímetros de los de ella. Lara sintió su corazón acelerarse,
sus pensamientos enredarse. Todo en ella gritaba que retrocediera, pero su cuerpo parecía no estar de acuerdo. Cuando los labios de Khalid casi tocaron los suyos, Lara se apartó en el último instante, su respiración agitada. «Puede que estés acostumbrado a conseguir todo lo que quieres, Sheikh», dijo ella, levantando la barbilla. «Pero yo no soy una de tus conquistas fáciles». Khalid no pareció ofendido. Al contrario, su mirada se iluminó con una mezcla de fascinación y desafío. Le encantaban los juegos. Pero, ¿estaba Lara preparada para jugar? Lara salió del palacio sintiéndose exhausta. Pero no era su cuerpo lo que pesaba, era su mente. ¿Desde cuándo su vida se había convertido en un guión digno de una película romántica? Una cena bajo las estrellas, un jeque intentando seducirla con miradas intensas y palabras calculadas. Y ahora, esa inquietud que se negaba a dejarla en paz. Dentro de ella había una batalla silenciosa. Una parte quería alejarse, recordarse a sí misma quién era y por qué no debía involucrarse. Pero la otra insistía en revivir cada momento de aquella noche. En el hotel intentó concentrarse en cualquier otra cosa. Tomó un libro, encendió la televisión, caminó por la habitación, todo en vano. La mirada de Khalid seguía ahí, fija en su mente. Su arrogancia la irritaba, pero había algo más, algo que la hacía preguntarse si, detrás de la fachada de hombre impenetrable, existía alguien que ella no conocía. Pero si se permitía creer en eso, se arriesgaba a caer en un juego que él sabía jugar muy bien. Y Lara no era una mujer que se dejara manipular. Al día siguiente, decidió salir a explorar la ciudad, intentando recuperar el control sobre sí misma. Caminó por las calles abarrotadas, absorbiendo los aromas de las especias, los sonidos de las voces, en un idioma que ya comenzaba a comprender. Eso era lo que quería: libertad, autonomía, distancia de aquel palacio y de aquel hombre. Pero incluso entre los callejones estrechos y los mercados llenos de gente, Khalid parecía seguirla. No físicamente, sino en forma de recuerdos indeseados, en la incómoda sensación de que, de alguna manera, él la había tocado de una forma que ningún otro hombre había logrado. Khalid, por su parte, no estaba dispuesto a aceptar la huida de Lara tan fácilmente. La observaba desde la distancia, sin que ella lo supiera, intrigado por su resistencia. En su vida todo siempre había sido simple. Él deseaba, él tomaba. Pero Lara no se doblegaba. Ella resistía, desafiaba, y eso despertaba en él una obsesión que ni siquiera él entendía completamente. Por primera vez, se encontraba frente a una mujer que lo hacía cuestionar sus propios deseos. Y eso era peligroso. Por la noche, de regreso en el hotel, Lara se recostó en la cama mirando el techo. Necesitaba tomar una decisión. Necesitaba seguir adelante y olvidar a Khalid antes de que fuera demasiado tarde. Pero al cerrar los ojos, el recuerdo de él volvió con una fuerza avasalladora. La mirada, la cercanía, la promesa silenciosa de algo que ella no quería admitir. Lara podía luchar contra todo, menos contra sí misma. Khalid nunca había experimentado algo parecido. Siempre había sido un hombre de certezas, de voluntades que se realizaban sin esfuerzo. Pero Lara había puesto su mundo de cabeza. Desde que ella se había alejado, algo dentro de él estaba inquieto. No era solo deseo, era una necesidad irracional de entender por qué esa mujer lograba desafiarlo sin miedo. Por primera vez, Khalid cuestionaba sus propias acciones. ¿Qué quería de ella? ¿Conquista? ¿Sumisión? ¿O algo que nunca se había permitido desear? La ausencia de Lara fue un golpe inesperado. Sin su presencia, el palacio parecía más grande, más vacío. Khalid se encontró observando la ciudad, imaginando dónde estaría, qué estaría pensando. Siempre había creído que el poder estaba en la imposición, pero Lara le mostraba que hay más fuerza en la libertad. Esa revelación lo inquietaba. Él, un jeque, señor de un imperio, se sentía vulnerable por primera vez. El orgullo le gritaba que debía olvidarla, seguir adelante, pero algo más fuerte se lo impedía. Fue entonces cuando tomó una decisión. Si quería entender a Lara,
Necesitaba salir de la burbuja de oro en la que vivía. Por primera vez, decidió ver la ciudad más allá de los muros del palacio, no como un gobernante, sino como un hombre común. Engañó a su séquito y caminó solo por las vibrantes calles de Almazar. El olor del pan recién horneado, las risas de los niños jugando en el polvo del desierto, los comerciantes negociando con gestos amplios, todo parecía diferente. Siempre había creído que conocía su reino, pero solo ahora se daba cuenta de cuán distante estaba de él. Fue allí, en medio de la multitud, donde vio a Lara. Estaba en un pequeño café, riendo con una anciana que vendía telas. La escena lo desconcertó. Por primera vez vio un lado de ella que no conocía. Espontánea, ligera, sin la tensión que siempre cargaba a su lado. Khalid se quedó allí, observando, tratando de entender qué era lo que tanto lo atraía. Lara no lo necesitaba. No quería su poder, su dinero, su protección. Y quizás precisamente por eso la deseaba más que a cualquier otra mujer. Cuando Lara finalmente lo notó, no pudo ocultar la sorpresa al ver a Khalid allí, sin guardias, sin formalidades, sin el peso del poder estampado en cada movimiento. Por un breve instante, parecía solo un hombre, no un jeque acostumbrado a dar órdenes. El silencio entre ellos fue intenso, cargado de preguntas que ninguno de los dos sabía cómo hacer. Cuando él finalmente se acercó, no había arrogancia en su mirada. Había curiosidad, había algo que Lara no esperaba ver en él: vulnerabilidad. Se sentaron en el pequeño café, rodeados por el murmullo de la ciudad. Lara no sabía con certeza por qué había permitido eso. Tal vez fuera la extrañeza de verlo allí, fuera de su trono de oro, intentando conectarse de una manera que ella nunca imaginaría. Khalid, por su parte, dejó el orgullo de lado y escuchó. Preguntó sobre su vida, sobre los lugares que había visitado, sobre sus sueños. Por primera vez, quería saber quién era Lara, no solo doblegarla a su voluntad. Con el tiempo, la barrera entre ellos comenzó a desvanecerse. Lara se dio cuenta de que, detrás de la rigidez, Khalid no era solo un gobernante autoritario. Era un hombre criado para ser fuerte, para nunca mostrar debilidad, para nunca conocer un amor verdadero. Todo en él había sido construido para mantener la distancia, para impedir que cualquier lazo eterno lo debilitara. Pero allí, en medio de las calles de Almazar, no era el jeque invencible. Era solo Khalid, y eso la asustaba más que cualquier otra cosa. Mientras caminaban juntos por la ciudad, Khalid se sintió cautivado por la forma en que Lara interactuaba con las personas. Sonreía, hacía preguntas, se interesaba por las historias de los comerciantes, por los tejidos coloridos, por los perfumes exóticos. A diferencia de él, que siempre lo había observado todo desde arriba, Lara se mezclaba con el pueblo, y quizás por eso él no podía alejarse de ella. Lara era libertad, era pasión sin cadenas, era un corazón que latía sin miedo. Y por primera vez, Khalid se preguntó si podría aprender a amar de esa manera. Cuando la noche cayó sobre Almazar, Khalid hizo una nueva invitación. Esta vez no había órdenes, no había imposiciones, solo una petición simple, cargada de una emoción que aún no sabía nombrar. Vuelve al palacio, no como prisionera, como mi invitada. Lara lo observó durante un largo tiempo, evaluando al hombre frente a ella, y entonces, sin decir una palabra, asintió con la cabeza. Lara atravesó las puertas del palacio sintiendo un peso diferente en los hombros. Ya no era una prisionera, no era una extranjera secuestrada. Ahora estaba allí por voluntad propia. Pero, ¿acaso eso era menos peligroso? Sus sentimientos estaban confusos y odiaba esa falta de control. Khalid era un hombre intenso, un enigma que la desafiaba con cada mirada. ¿Y lo peor? Algo en ella quería descifrarlo. Algo en ella quería perderse en aquel desierto de misterios y pasión. Khalid, por otro lado, parecía más calmado que nunca. No intentó dominarla, no impuso su presencia. Solo la recibió como alguien que quería estar allí, no como alguien obligado a quedarse. Por primera vez, estaba aprendiendo que el amor no es un decreto, no es algo que se conquista por la fuerza.
Lara no era una mujer que se doblegaba, y tal vez eso era precisamente lo que la hacía tan fascinante para él. Mientras caminaban por el jardín iluminado por las estrellas, Khalid dijo algo que hizo que Lara se detuviera. «Sé que soy un hombre difícil, pero estoy dispuesto a cambiar. Por ti». Fue la primera vez que verbalizó lo que ya era evidente en sus gestos. No quería solo poseerla, quería que ella lo eligiera, y esa era una de las pocas batallas que Khalid al-Fahim no podía ganar solo. Lara tragó en seco. Parte de ella quería retroceder, huir antes de que fuera demasiado tarde, pero ya era demasiado tarde. Los recuerdos de Khalid estaban en su piel, en el calor de sus miradas, en la forma en que su corazón se aceleraba cuando él se acercaba. Resistirse era una mentira que se contaba a sí misma. Amar a Khalid significaba abandonar sus certezas y tal vez crear nuevas. Ella lo miró, al hombre que un día la había aprisionado, pero que ahora le daba la única cosa que importaba: elección. «Si me quedo, será a mi manera», advirtió. Khalid sonrió, porque él ya lo sabía. No había otra forma de tenerla. No había manera de encadenar un corazón como el suyo. Solo podía esperar que, por voluntad propia, ella le permitiera entrar. Lara sintió el viento cálido del desierto acariciar su piel mientras miraba a Khalid. El hombre frente a ella ya no era el mismo jeque arrogante que la capturó al principio. Él había cambiado. No porque ella lo obligara, sino porque, por primera vez, permitió que alguien lo viera más allá del trono de oro y las murallas de poder. Lo que antes era un juego de dominación se había transformado en algo que ninguno de los dos esperaba. Un amor real, un lazo eterno que desafiaba cualquier lógica. Khalid la observaba con la misma intensidad de siempre, pero esta vez sin imposición. Ya no necesitaba exigir nada. Lara estaba allí porque quería, porque había elegido quedarse a su lado. Por primera vez en su vida, él entendía que el verdadero poder no estaba en controlar, sino en conquistar. Y no por la fuerza, sino por el sentimiento. El jeque invencible ahora comprendía que el corazón no obedece reglas, y que el amor, cuando es genuino, transforma incluso al hombre más impenetrable. La boda fue sencilla, pero cargada de significado. No había política, no había intereses, solo ellos dos, unidos por lo que construyeron juntos. En el salón del palacio, Lara vestía un traje blanco adornado con detalles dorados, una fusión de su cultura con la de Khalid. Él, por su parte, vestía el traje tradicional del reino, pero en sus ojos llevaba algo que jamás había estado allí antes: emoción. El jeque, que siempre gobernó con manos de hierro, ahora sostenía la mano de su mujer con ternura, como si sostuviera algo raro y precioso. Cuando los votos fueron sellados, Lara se dio cuenta de que no solo había cambiado la vida de Khalid, sino que ella también había cambiado. El miedo inicial, la resistencia, la batalla interna que libró contra sí misma, todo eso la había llevado hasta este momento. Amar a Khalid no significaba perder su independencia, sino encontrar un espacio donde podía ser ella misma junto a alguien que había aprendido a respetarla. Ese era el verdadero romance, la verdadera película romántica que la vida les entregaba. Esa noche, mientras el desierto dormía bajo el cielo estrellado, Khalid la sostuvo en sus brazos y susurró: «No fuiste mi prisionera, Lara, fuiste mi salvación». Y ella, por primera vez, no sintió la necesidad de resistirse, porque en el fondo sabía que ambos se habían liberado juntos. Si esta historia te conmovió, si sentiste la intensidad de este romance, como si estuvieras dentro de él, entonces ha llegado el momento de formar parte de este universo. Deja tu comentario aquí abajo. Dime qué fue lo que más te atrapó en esta trama. ¿Crees que un amor puede transformar a alguien como Khalid? ¿Y Lara? ¿Crees que ella debería haberse quedado o haberse ido? Quiero saber tu opinión. Y claro, si quieres más historias envolventes, llenas de pasión, giros inesperados y amores que desafían todas las reglas, suscríbete al canal ahora mismo. Activa las notificaciones para no perderte ningún video
y ven a vivir conmigo cada uno de estos romances intensos que capturarán tu atención de principio a fin. Así que dime, ¿estás listo para rendirte ante otra historia inolvidable?